empezó a llover, ay Dios. Hola, profesor Brian. Ahí es otro usuario para el computador de mi compañera, por si hay problemas aquí de conexión. Vale. Entonces, ya empezamos a grabar. Dale, compañeros, ya con toda la información que nos cuentas, tanta información de clasificación funcional, de tu diagnóstico que nos quedó perfectamente claro. Eh, Si quieren se los escribo por el chat para que cuando lo vayan a poner. no tengamos problemas. ¿Qué dijo? Esa palabra no alcancé a entender. No, creo que nos queda bien claro. Ya hablando desde tu carrera como deportista, ¿qué te motiva a ser deportista de alto rendimiento? Bueno, yo creo que hay muchas motivaciones a la hora de ser deportista. Una de ellas, la capacidad de competencia que tengo, eso creo que eso es un motor que lo va llevando a uno a, si me gané una medalla, si he pasado porque he pasado por todo el proceso de no ganar ninguna medalla, luego pasar por una de bronce, luego ganar la de plata y cada eso va emocionando hasta llegar a mi primera medalla de oro. Y este año tuve la oportunidad de participar en un torneo, o sea, yo he viajado Argentina, Costa Rica, estuve en Almería, también en un torneo Factor 40 y nunca gané nada. Y este año participé en un torneo, un Open en Chile, Santiago de Chile, y ahí logro mi primera medalla de bronce en la categoría individual. Entonces yo creo que todo esto motiva a la hora del logro. Obviamente todo el mundo conoce que Ramón se ganó una medalla, pero nadie de pronto entiende cuál es el proceso, cuántas noches detrás, noche ahí sí como dicen, cuánto esfuerzo, sacrificio, porque ya el volverte deportista de alto rendimiento, los viernes se te vuelven ajenos a la rumba o a los amigos, ay, pero es que usted ahora solamente se dedica a su deporte, pero es porque no entienden que uno va detrás de un resultado, de un objetivo y de algo que realmente va a ser muy valioso para la carrera deportiva. Aparte de que yo también lo veo como negocio, pues obviamente me motiva el saber que puedo hacer algo que me apasione y es el mejor trabajo. O sea, cuando uno se apasiona con un trabajo, no tiene necesidad de hacer o desempeñar ninguna labor porque todo va a ser apasionante. Y pues yo soy padre de dos hijos. Mis hijos siempre también los he impulsado por el tema del deporte. Mi hija era porrista, mi hijo empezó con el tema también del porrismo y ya se volvió una competencia entre nosotros. Digamos como que entre nosotros era cuántas medallas tiene mi hija, cuántas medallas, y pues yo iba a un torneo y entonces, ¿cómo te fue? Y yo bronce, ¿otra vez bronce? No, pero entonces como que sí o sí te llevan a esa motivación exigida de que viejo, ya mucho bronce, a ver si pasa por lo menos a la plata. Entonces ha sido, digamos, también ser un ejemplo. Me motiva a ser un deportista de alto rendimiento por todos los beneficios, desde la salud y desde todo lo que uno gana y adquiere desde el deporte. Y también lo veo, vuelvo y digo, como una carrera, como un proyecto. Entonces, si yo a través del deporte gano plata, ya estoy administrando, estoy invirtiendo el dinero que me está llegando, ya el deporte se paga solo. Eso es una ventaja gigante. Si yo a través del deporte he logrado impactar a muchas personas desde lo personal y desde lo profesional, eso también suma. Si hoy me volví el representante de los deportistas, empiezo a conocer un mundo del deporte con discapacidad y paralímpico en nuestro país, pues eso va sumando. Y hoy tengo que decir que si a través del deporte estoy haciendo una inclusión laboral o consigo un contrato laboral, pues yo creo que me estoy alimentando de muchas motivaciones para seguir como deportista de alto rendimiento. Ahora, en el tenis de mesa puntualmente, cuando yo entré y yo decía, bueno, en natación ya estoy muy viejito, ya no me va a dar, ya estoy muy gordito, entonces no va a funcionar. El tenis de mesa también era una de esas preocupaciones. ¿Cuánto tiempo? Si duré 4 años, un ciclo completo para ganarme 2 medallas de oro,
cuánto tengo que hacer para llegar a un panamericano o para ser un campeón para suramericano y cómo me voy a clasificar a unos Juegos Paralímpicos, que es como el sueño de todo deportista. Para un futbolista, el mundial es el sueño. Y para uno como deportista de alto rendimiento, pues llegar a una Paralimpiada es, mejor dicho, el sueño cumplido. Eh, pero siento que para llegar allá ha sido, digamos, como esa motivación de tiene que ser paso a paso. La edad iba a ser complicada porque yo decía, si duré 4 años, ¿cómo era para llegar? Tengo que, mejor dicho, voy a llegar a los 60 años. Pues conociendo un poco a mis competidores, el campeón de la clase 4 tiene 68 años. Entonces yo dije, pues si este mantiene 68, me quedan 28 años todavía de vida deportiva. Entonces miren que el deporte paralímpico no te limita en edades. Como decir, cuando tú empiezas en un deporte convencional que necesitas hacer unas categorías y que ya después, como el futbolista después de los 28 años, ya empieza, digamos, como que a disminuir en su edad y en su rendimiento deportivo. Para un deportista de alto rendimiento en el tenis de mesa, y por eso también me apasioné por ese deporte, es porque finalmente pues ahí voy a tener una carrera deportiva larga y duradera. Entonces voy a poder practicar tenis de mesa hasta cuando yo quiera o mi condición me lo permita. Dale, compañero, muchas gracias ahí por la respuesta. Como dices, muchas motivaciones y la edad, algo que en el paralimpismo pues no se ve, menos en tu deporte. Entonces, wow, genial, genial todo que nos cuentas. Mencionabas algo referente a salud. Eh, ¿Cómo ha influido el deporte en tu estado de salud actual? Pues con mi malformación arteriovenosa de tipo angio cavernoso medular trombosado en el T7, lo estoy repitiendo varias veces por si no les queda en la primera clara, en la segunda ya van a entrar. No, mentira. Yo ahorita se las escribo. Yo siento que, como dicen por ahí el dicho, el deporte es salud. Sí y no, porque cuando tú empiezas a ver una condición o empiezas a practicar un deporte en condición de discapacidad, ya vienes con algo de base. ¿Sí? Entonces ya hay unas complicaciones médicas, el tema de estar sentado en una silla de ruedas, pues las afectaciones desde las infecciones urinarias, desde las escaras, desde el estar mucho tiempo sentado, bueno, todo esto que demanda la condición como tal. Eh, pero cuando uno dice es que el deporte es salud, pues empiezas a darte cuenta que empiezas a sobreexigir tu cuerpo, que es que normalmente uno no lo hace o no está acostumbrado a eso, y entonces ya empiezan a existir otro tipo de lesiones. O sea, sumado a lo que uno ya tiene, entonces que por estar rodando mucho, entonces el manguito rotador, que porque yo pego y este movimiento es repetitivo, entonces puede haber una bursitis o puede haber una lesión. Yo llegué lesionado casualmente de los Juegos Paranacionales, pero pues eso ya es un tema ajeno que lo contaremos en otro espacio. Pero sí empiezas a darte cuenta que esta suma de esfuerzos físicos, o sea, tienen una compensación. Primero, te ayuda porque me ha mejorado el control de tronco, la estabilidad, obviamente en el tema del peso y desde nutrición y de todo, pues obviamente mejora el fortalecimiento de todos los músculos de miembros superiores y de lo que es toda la parte de escapular y bueno, la espalda, todo eso funciona. Yo era de las personas que me tenía que sostener realmente porque si no, pues me iba para un lado. Pero todos estos ejercicios, porque es que tú no le sumas solamente lo técnico seguramente no te va a ayudar, sino solamente para la práctica deportiva, pero lo que está detrás y todo el equipo que está detrás ayudándote, eso es lo que funciona. Yo tengo preparación física, entonces el tener una persona que te esté acondicionando físicamente el corazón obviamente te va a favorecer, pero mira que esa es la primera parte donde te empieza a mejorar, pero también cuando hay una sobreexigencia y cuando ya una cosa es ir al gimnasio una vez a la semana y bien, ahí vas bien, pero otra cosa es entrenar todos los días 4 horas.
únicamente pegando y pegando y pegando y pegando, entonces pues ya empiezas a tener que si no fortaleces, si no recuperas, si no haces un proceso adecuado, vas a empezar a tener lesiones. Aunque no he tenido grandes lesiones, lo que les digo, solamente una bursitis, hay una inflamación en el hombro por un tema que sucedió allá en Cartagena, pero todas esas cosas, si lo hablamos de la salud, ahora, también es una motivación que si yo tengo que ir a mi médico personal por la EPS, se vuelva un calvario, realmente. Pero si yo en mi proceso deportivo tengo la opción de tener a la mano un médico deportólogo, un fisioterapeuta, o sea, va a ser inmediato. Todo lo que yo hoy tengo, obviamente esto va acompañado y definitivamente acompañado con resultados. Si no tengo resultados, no voy a estar en el programa. Si no estoy en el programa, no voy a tener los beneficios y vuelvo a empezar. Pero siento que esto favorece mucho en el tema desde la salud. Primero porque voy a tener un médico de cabecera y segundo porque las mismas condiciones en las que yo entreno, desde esa ayuda psicológica, nutricional, todo, pues va a favorecer a que mi salud se tenga, digamos, tenga muchas mejoras, muchas oportunidades. Pero también siento que a medida que va pasando el tiempo y que tú vas practicando y practicando, pues va a haber un desgaste natural y normal de toda la funcionalidad deportiva. Entonces, pues eso tiene, digamos, como que una compensación. O sea, tú pones una balanza y dices, esto ha favorecido un montón, pero seguramente a largo plazo, pues va a tener otras complicaciones. Entonces, esperemos que esas complicaciones se demoren y a veces es porque uno no es juicioso. O sea, uno cree que salir a entrenar es sudar y ya que el brazo se le caiga para que uno diga es que me esforcé, cuando en realidad hay unos ciclos deportivos donde efectivamente tienes que saber cuál es el ciclo en el que tienes que subir, luego tienes que recuperar, luego tienes que aumentar, y todo eso lo tiene que seguir. Por eso, cuando te vuelves deportista de alto rendimiento, no es solamente ir a pegar y a ganar, de hecho, sino es ir y buscar unos objetivos claros para seguir trabajando y evolucionando en cada deporte. Me disculpan si me Vale, extiendo. Ramón. No, tranquilo, toda la información que nos des es muy valiosa para esta investigación. Listo. Entonces, siguiendo con las preguntas, quisiéramos saber si la práctica deportiva ha traído consigo alguna oportunidad. Pues mira, Mari, que yo creo que todas las oportunidades. Nadie lo creería que cuando Ramón adquiere la discapacidad de estar caminante y luego pasar a este proceso bastante difícil de adquirir una discapacidad y de encontrarse con esa situación, digamos, difícil o esa prueba difícil, en ese momento yo no le veía oportunidades a nada, porque pues hay un momento de crisis emocional, incertidumbre y todo, y pues uno asocia la primera, digamos como que el primer impacto que tú tienes es negativo y es asociar discapacidad con muerte. O sea, ya este man, y cuando un médico te dice, usted no vuelve a caminar y va a estar en una silla de ruedas, el tema cultural y todas las creencias que uno tiene y con lo que ha crecido, pues lo que uno dice es, ya no sirvo para nada. Yo ya ahí me quedé, yo ya no voy a ser nadie en la vida. De hecho, yo me gradúo como administrador de empresas en mi silla de ruedas. Entonces, he encontrado un montón de oportunidades desde mi proceso de rehabilitación donde empiezo a darme cuenta, porque así somos los seres humanos, nosotros empezamos a entender que nos comparamos con, entonces el caminante dice pobrecito Ramón porque está en silla de ruedas y yo digo, ay, pero pobrecito aquel que está cuadrapléjico y no mueve sus brazos, y entonces el cuadrapléjico dice, bueno, pero pobrecito este que no ve, y el que no ve dice, bueno, pobrecito este que no oye, y el que no oye dice, bueno, pobrecito este que ni siquiera entiende, y eso es un ciclo. Y eso se vuelve a repetir en ese proceso de que nosotros nos comparamos. Cuando yo adquiero, obviamente tenía una motivación muy fuerte y eran mis hijos. Yo no quería que mis hijos, primero, vivieran inmersos en el tema de la discapacidad. Eso no era una opción para mí. Pero también era una realidad, pero tampoco quería que vieran pobrecito mi papá y acostado en una cama, no va a volver a caminar y eso se los confieso.
y es que no hay nada más difícil que el hijo pues se acerque y diga, a mí, yo quisiera que usted volviera a caminar, cómo me gustaría que jugáramos fútbol, o sea, todas esas cosas como que empiezan a marcarte una incertidumbre y pues son impactos súper emocionales duros que empiezas tú a trabajar. Y a través del deporte, de hecho, el tema psicológico ha empezado a mejorar porque uno trabaja para volverse o para tener una fortaleza mental, no solamente desde lo deportivo, sino en todas las decisiones que uno tome y eso es favorable. Eh, pero empiezo a hacer cosas que uno no cree que va a hacer. Entonces, cuando tú me dices, si hay una oportunidad, creo que todas. De pronto, porque Ramón Briceño, así como hoy me estoy presentando acá, era cuando caminaba. O sea, no ha cambiado mi esencia, el cómo soy, el cómo me río, cómo le saco chiste a todo. Eso no cambió de la noche a la mañana, ni antes ni después. Pero sí las oportunidades siempre las he visto. Entonces, en ese proceso de mi rehabilitación también empiezo, digamos, como a crear ya desde ahí como ese liderazgo. Entonces, en Arcángeles creé el primer torneo de bolos para personas en condición de discapacidad. Eso era un tema muy interno, pero pues ahí vi la oportunidad de que la gente viera que no nos íbamos a quedar solo en eso. Luego empiezo a tener como esas actividades que uno cree que no va a lograr, entonces hago parapente y no solo con eso, entonces hago paracaidismo, entonces hago buceo y entonces ya empiezo a manejar mi carro y entonces empiezo a ser independiente y algo que me ha traído el deporte que es súper favorable, yo siento que es como el nunca imaginarme y yo hoy lo pienso que si yo hoy estuviera caminando, pues estaría estresado, solo pensando en el trabajo y lleno de deudas. Eso es lo que yo hoy pienso que hubiera pasado con mi vida. Pero a través del deporte y de la danza, que también lo conozco en mi proceso de rehabilitación, pero creo que a través de esas dos prácticas, la artística y la deportiva, pues he podido conocer el mundo. Entonces uno dice, ¿qué ha hecho? ¿No? Yo conozco Europa, conozco Suramérica, Centroamérica, o sea, usted ha logrado viajar a través del deporte, entonces mira que eso también es una oportunidad. El estar en la, porque antes uno dice, bueno, usted trabajaba y ¿qué hacía? No, porque es que no tengo tiempo, porque toca esperar las vacaciones, porque hoy puedo decir, como dicen hoy los multiniveles, soy dueño de mi tiempo y señor de mi tiempo y soy mi propio jefe y siento que eso ha sido una oportunidad y son oportunidades porque no espero a que las cosas sucedan, sino hago que sucedan. Y esa es la gran diferencia de muchas personas en condición de discapacidad, que esperan que todo caiga del cielo y es muy complicado, que hay disciplina, esfuerzo, berraquera, sacrificios y al final vas a encontrar el resultado. Antes no todo cae así como tan del cielo y tan fácil. Dicho. De acuerdo, compañero, así como dices, es muy cierto, todo es un proceso y es como disciplina más en el deporte, pero wow, quien escuche tu historia estará fascinado en empezar a practicar deporte. Tenemos que publicar tus videos, o sea, que ya vas a ser más famoso de lo que eres. Famoso. Entonces, claro, toca seguir fomentando. Em, Cambiando un poco ya más de tema, no mentiras. Bueno, teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia, previo, antes de que esto sucediera, ¿cuál era tu modo de desplazamiento hacia los entrenamientos? Bueno, yo creo que he tenido la fortuna, y digo la fortuna es porque eh, desde el proceso inicial he tenido mi carro, ¿sí? O sea, mi vehículo particular. Eso realmente siento que deja de ser digamos, como un lujo y se vuelve una necesidad. Entonces, pues el tener el vehículo propio te ayuda, o sea, te favorece. Desafortunadamente tengo que decirlo, es que el sistema es el que te vuelve discapacitado en este país. Pero cuando tú tienes los recursos, de alguna manera, en este caso el carro, es el que te va a ayudar a ser más independiente y al tener, digamos, una mejor calidad de vida. O sea, yo siento eso porque compañeros que entrenan conmigo, salir a las 10 de la noche a entrenar y subirse en un zip y el zip pasó y no paró y tiene que esperar la otra, pero a la última ruta y si está lloviendo es peor o coger taxi todos los días o Uber, pues eso genera un costo adicional. Entonces, sí siento
Y eso, si los Uber y los taxis pues lo llevan porque piensan que uno tiene las sillas para descansar mientras ellos quieren recogerlo a uno. Eh, pero digamos, en mi proceso ha sido muy funcional y una gran ventaja el tener vehículo propio. O sea, yo, todo mi proceso, de hecho, en alguno de los torneos, Cali o los cercanos, digo Cali, Cali, Sopó, Paipa, digamos esos torneos, yo también me facilitaban el poder viajar en mi carro. Y eso te da comodidad, o sea, eso te da calidad de vida, por eso lo manifiesto como calidad de vida, sin decir que el distrito no apoye o no le dé transporte, pero es que es muy difícil cuando a ti te montan en un bus, cuando ese bus no es accesible porque alquilamos un bus y entre 5 o 6 suban a Ramón, y entonces eso se vuelve tedioso. El tener el carro particular o propio te da muchas ventajas en la medida de la movilidad, uno. Obviamente se vuelve costoso, pues por todo lo que demanda, pero pues es que es un balance entre las dos cosas. Y cuando tú pones esa balanza, se equilibra porque vas a decir, todo lo que estoy invirtiendo es en mi calidad de vida y no voy a tener problemas de desplazamiento, recójame, hágame, si llueve, si no. Entonces, aparte de que tiene uno coche baño también. Perdón, eso lo editamos. No, mentiras. Tranquilo, no te preocupes. Toda esta información realmente es muy nutritiva para este trabajo y de verdad te lo agradecemos. Vale. Entonces, para continuar, quisiéramos saber cómo es el proceso para adquirir los implementos deportivos. Ay, bueno. Acá es donde empieza lo difícil del deporte y es que para poder uno llegar al deporte paralímpico o el deporte de alto rendimiento o el élite que le conocen, siempre vas a tener que invertir. Y eso no es solamente para el paralímpico, sino para el convencional, y lo digo también por mis hijos, pues porque ellos practican y no, o sea, ni las ligas, ni los clubes, ni el mismo IDRD va a tener todos los recursos para poder proveer. Y esto lo digo porque siempre ha sido la inversión a mi deporte. O sea, yo viajé a Argentina con recursos propios, todo propio. Y alguno de los viajes también que he hecho, pues es como o pagues el tiquete o pagues el hospedaje o pagues algo, pero uno va buscando, digamos, como esos apoyos. Cuando ya vuelves, te metes a un programa de rendimiento, bueno, y eso es antes de conseguir los resultados. Cuando yo me hacía una medalla de bronce, yo no tenía apoyo de nadie. Cuando yo no hacía medallas, no tenía apoyo de nadie. Cuando yo empiezo a darme cuenta que el deporte, a medida que yo tengo resultados, voy a tener mayores beneficios, pues ahí es donde empiezo a entrenar con más fuerza y empezar a exigirme para lograr todos esos resultados de una manera mucho más rápida. Entonces, cuando entras a un programa de rendimiento deportivo como es el IDRD, ya empiezas a tener unas ventajas sin decir que sean siempre. Por ejemplo, para adquirir los implementos deportivos, siempre vas a empezar comprándolos tú. Y pues, aunque uno dice, es que el ping-pong es una raquetica y no. En el caso mío, la raqueta, digamos, con la que yo practico a alto rendimiento, pues cuesta 800,000 pesos y es una raqueta. Entonces dicen, 800,000, yo no pagaría por eso. Pero los cauchos son de otro nivel, la raqueta es en titanio con láminas de, bueno, eso es otra vaina que uno no cree. Entonces uno dice, no, pero es que si yo tuviera que comprar una moto me saldría caro el deporte, pero acá unos tenis pueden oscilar entre 200, 300,000 pesos. La camiseta que te quieres poner así de Tibar o de las marcas de tenis de mesa, Butterfly, todo eso, entonces te puede costar 80,000 pesos. Entonces uno dice, uy, no, pero no más colocándose eso, vale un montón de plata. Cuando ya estás en el alto rendimiento y estás en un programa, pues lo digo porque esos son de los beneficios que uno adquiere. Para los Juegos Paranacionales, el distrito te provee todo. Entonces te da una maleta, te da unas maletas, te da la ropa, te da uniformes, te da raqueta, o sea, te llena de toda la implementación. Pero eso es 4 años después cuando tú consigues y te metes en un programa deportivo. Antes no. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso, yo, Ramón Briceño?
es, si yo no lo puedo hacer, pues empiezo a conseguir patrocinadores. Entonces, los patrocinadores son mi familia, ¿sí? Porque son los que compran todas las rifas del deportista de alto rendimiento. Entonces, que la lechona, tin, tome su. Que el tamal bailable, tin, tome su. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. Entonces, el viajar yo hasta a Argentina fue hacer una rifa de casi 2 millones de pesos, pero la gente, o sea, la gente me decía, ¿sabe qué? Yo le compro la rifa no por el premio, sino por ayudarle a usted. Entonces, eso ha sido funcional a la hora de también uno cómo vende el deporte. Cuando tú te sientas a quejarte de todos los sistemas, pues eso es lo que pasa con muchas personas en condición de discapacidad, que se sientan es a quejarse de que es que a mí no me dan, que es que el sistema de salud, que el sistema de pensión, que el sistema de, bueno, todos los sistemas que hay, ¿sí? Pero cuando tú te encargas de hacer que esto llegue a otro nivel y que te vean más como un ejemplo de vida, pues cambia el concepto. Entonces ya todo el mundo que habla conmigo me dice, ¿dónde está? ¿Está en Colombia o dónde se encuentra? Entonces ya lo ven a uno como, este es un referente. Y obviamente cuando ya empiezas a devengar un sueldo, y digo un sueldo es que a ti te paguen por el deporte, pues yo Ramón Briceño, lo que hago es que esa plata la reinvierto en mi deporte. Porque si yo tengo que comprar una raqueta de 800.000 pesos en este momento, pues va a ser difícil. Pero si eso me lo da en la misma plata del deporte, pues finalmente no me va a doler sacar 200, 300.000 pesos para reemplazar un caucho, porque efectivamente no sale de mi bolsillo, sino sale del mismo deporte. Entonces, eso en temas de implementación es muy complicado. Y para uno, como deportista de rendimiento en silla de ruedas, es más complejo porque la silla de ruedas no te la dan. O sea, ojalá el IDRD dijera, bueno, tome también una silla que usted la necesita para que juegue. No. Y pues son años de desgaste que tiene la silla de ruedas. Obviamente yo he sido muy juicioso, soy muy aplicado, pues es como mi presentación personal y pues mi silla tiene que estar en perfecto estado. Pero ya 4 años, 5 años con ella tiene unos desgastes naturales y normales. Entonces ya empieza la lucha con el sistema de la EPS, donde uno va y discute por eso, pero pues implementación en el tema de tenis de mesa, por ejemplo, por sillas de ruedas, nunca vas a recibir al no ser que ya uno gestione un patrocinio o que ya Gatorade o ya venga, mejor dicho, unos estudiantes por allá que se estén graduando, no sé, Rafael Mari, digan, oiga, queremos patrocinar, eso sí sería interesante. Lo voy a dejar acá en el video para que eso no lo edite. No, compañero, de verdad que estamos ahí conociendo más de tenis de mesa. No conocíamos que una raqueta iba a valer 800.000. La verdad, se ponía más la ignorancia, tú sabes que uno lo atropella. Pero bueno, genial todo lo que nos cuentas, la silla de ruedas, pero eso ni hablar de atletismo de pista, de otros deportes que después más adelante hablaremos en otra sección. De acuerdo. Bueno, aquí ya hablamos de los equipamientos. Ahora cuéntanos un poco de los escenarios deportivos en los que realizas los entrenamientos. Ese es otro, ese es otro dilema. A veces uno pregunta por qué, esa es una pregunta que les voy a dejar ahí en el aire, y es, ¿por qué ningún deportista paralímpico se ha podido clasificar a unos Juegos Paralímpicos? Y entonces dicen, no, es que son muy malos en Colombia, y no necesariamente nosotros, y acá quiero hacer digamos como que dejarlo en negrilla sostenido, y es que ser deportista en Colombia es muy difícil, y es muy difícil no solamente por el sistema, vuelvo y digo porque el sistema tenemos que convivir con él, pero sí en las condiciones en que nosotros practicamos. Yo tuve la oportunidad de ver algunas selecciones europeas, asiáticas, que entrenan a otro nivel, ¿sí? El mismo Brasil, el mismo Argentina, nos llevan un poco de años luz de alguna manera con el, acá donde mi gato bota todo, entonces eso es también para que quede, ahí me paro el susto, milagro, Ramón se para. Es que el gato está así, está estresado. ¿En qué íbamos? Ya el susto, estoy acá convulsionando. Tranquilo, tranquilo. Nos comentabas de que Argentina, Brasil Bueno, nos sí. llevan años luz. Bueno, el año pasado estuve en Fort Lauderdale en un campamento de entrenamiento antes a Juegos Paranacionales y tuvimos una concentración ahí en Florida, en Estados Unidos. Y
es una vaina increíble, o sea, un escenario donde habían 25 mesas de tenis de mesa con su reglamentación y con todo en su piso adecuado, o sea, yo entraba allá y respiraba tenis de mesa, era como si uno estuviera, haga de cuenta, no sé, eso es como una persona que le gusta el baloncesto y entre a, no sé, a un estadio o a un coliseo donde juegue los Lakers. Sí, entonces es como sentirse en el momento esencial del deporte. Eh, Hoy acá nosotros en Colombia, nuestros dirigentes, y esto también lo tengo que decir, que nos dirigen personas que no saben del deporte. El deporte paralímpico lo dirigen personas convencionales. Entonces, pues ahí es donde empezamos mal con el sistema. Pero los escenarios se tornan difíciles en la medida de que eso es lo que hay. Entonces, nosotros no contamos con un piso adecuado para la práctica del deporte. No contamos con un escenario o un espacio, digamos nosotros, Bogotá, antes de que tumbaran la liga, cuando vendieron que iban a remodelar y a reestructurar y bueno, yo no sé qué, y que eso lleva 2 años y que eso se va a volver un elefante blanco a futuro porque efectivamente no ha pasado nada, ya no lo van a seguir moviendo, no hay recursos, pues nos mandan para un escenario que es un salón de squash donde ni siquiera juegan squash, sino es un salón de juntas, porque creen que es meter una mesa de tenis de mesa y vaya y juegue ping-pong allá, que eso es solo pasar la bola. No, uno requiere desde la iluminación, desde el espacio donde está, las paredes blancas a nosotros nos afectan un montón, porque si yo juego con una bola de ping-pong que es de color blanca, pues el reflejo del espacio blanco lo que hace es que no veas la bola. Entonces toca pintarlo y entonces eso también demanda el costo, todo el cuento. Aparte de eso, llegar uno y la accesibilidad es difícil porque pues entrar uno ahí a squash, las rampas son de como de 85 grados, entonces pues ya te demanda otro esfuerzo. Eso cuando hay. Cuando no, es vaya a un salón comunal o vaya y acomódese donde sea, donde haya una mesa de tenis de mesa, entonces ya es. Pero cuando tú llegas y esto lo digo es porque no hay un crecimiento, es porque cuando tú estás participando en unas condiciones desfavorables a tu deporte, pues no vas a tener ese mismo impacto cuando llegas a una competencia. ¿Sí? Si hablamos de, si yo estoy por la ciclovía haciendo mi deporte de pista y cuando llego a competir llego en otras condiciones, en otros escenarios, en otra manera, pues seguramente no te vas a hallar. Cuando yo entreno en un piso normal y llego a un piso donde hay un caucho, donde es con toda la reglamentación, pues ya te sientes extraño. Entonces yo siento que por eso el deporte en Colombia no evoluciona. Y es porque nosotros no eh, tenemos escenarios deportivos para hacer esa práctica a nivel de alto rendimiento. Entonces nos creemos deportistas de alto rendimiento porque entrenamos todos los días, porque vivimos y convivimos y digamos como que nos dedicamos al deporte, pero no lo hacemos a ese nivel. Entonces tú vas a un escenario, voy a decirle algo, China, que es la mamá del tenis de mesa, ¿sí? Y tú entras a un escenario, pues son coliseos adaptados, dedicados, y nadie más puede. Acá el coliseo sirve para baloncesto, para voleibol, para microfútbol, para tenis de mesa. Si vas a jugar bocha, también te sirve. Si vas a jugar quad rugby, también te sirve. Entonces son 5 o 6 deportes donde efectivamente tú no estás adecuado a un deporte o a una especificación profesional de la práctica deportiva. Entonces yo creo que ahí es muy complicado en el tema de los escenarios, sin decir y sin meternos un poco a cómo vamos a las competencias, porque las competencias son difíciles. O sea, nosotros hemos competido en sitios donde hay un coliseo y imagínate un ventarrón, Cúcuta. Entonces, unos ventanales rotos o abiertos y cuando tú vas a lanzar la bola, pues lo primero que hace el viento es moverte la bola. Entonces no estamos en las condiciones. El piso, Paipa, era un coliseo en obra gris que entregaron y no le pusieron nada. Entonces es participar en cemento, literalmente.
Entonces, todo este tipo de condiciones son las que no favorecen a que una práctica deportiva y que la evolución del deporte, y eso lo estoy hablando a todos los niveles ya como representante, es conocer que las condiciones no son las óptimas y las mejores para uno hacer una práctica mucho más profesional. Compañero, gracias por tu respuesta. ¿Sí me alcanzas a escuchar? Es que empezó a llover un poquito. Te escucho lejos. Sí, es que empezó a llover y tenemos teja, entonces se escucha. Ay, pues que se vuelva más romántica entonces la entrevista. Voy a sacar una cervecita bajo la lluvia. Entonces, espérame, finalizamos esta reunión Rafa. y Dale, empezamos volvemos la a entrar. siguiente, ¿listo? Entonces, unos minuticos ahí, como Dale. calme la lluvia y ya no